con este tema que les anunciábamos desde el principio. Vamos a platicar con el psicoanalista Fernando Figueroa. Me imagino el caso real, el personaje real que inspiró esta película de la chica danesa. ¿Cómo estás, Fer? Lucero, un placer como siempre estar contigo. Siempre es un placer también platicar contigo. Si tienen ustedes alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, estamos en @LuceroSolórzano, @Avid, nada más, Avid, AVITH, Emilio. @Vallesví. @Vallesví. Y si quieren ustedes preguntarnos algo que podamos preguntarle aquí a el doctor Fernando Figueroa, hablando de este caso que es interesante porque es el primer caso de un transgénero, pero, hasta donde entiendo. Platícame tú. Es el primer caso llevado a la pantalla en los términos de dramatización. Sí. No es el primer caso de un transgénero. Eso es bueno saber. Es el primer caso de un paciente con esquizofrenia que tiene un componente que hoy lo identificamos con transgénero. En su momento era un conflicto de personalidad, era un proceso disgregativo de la personalidad generado por un brote psicótico, que es el momento en que se maquilla por primera vez. Que no es la primera vez en que él se da cuenta, distinto al que él pertenece, porque eso se dio en la infancia. Eso siempre habría que precisarlo. La película hace ver como el caso de transgeneridad como si se tratase de un caso hoy, pero no fue así. En su época no había ni siquiera cirugías que permitieran una ablactación de genitales, digamos, salubre. No había la construcción de genitales femeninos de la manera que hoy lo conocemos, que de todas formas es cruento. No es un proceso quirúrgico sencillo, es un proceso muy largo y es un proceso a veces sumamente molesto, pero lo más importante, no había concepto de transexualidad. Lo que había era una confusión entre un alguien que adquiere una personalidad a partir de un disfraz, que es ese primer maquillaje en lo real. Uh-huh. Es decir, se trata de un aspecto demencial, un aspecto delirante en el cual de alguna manera al sujeto le permite reconocer ese otro que habita en él. Yo cuando hice mi columna y estuve haciendo mi investigación, obviamente no consulté los medios científicos, tan científicos como en los que tú eres especialista. En la mayoría de las biografías el personaje pasa la historia así como lo pasa la película, como casi un heroico personaje que, como dices tú, se da cuenta de que dentro trae el alma y la vida de una mujer y que pues, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias y que es apoyado por su pareja, su esposa, una pintora muy famosa, por cierto. Así es. Y ese es como lo plantea, a lo mejor es una idea hasta romántica, ¿no? De este dramatismo de las licencias que se toma Hollywood. Pero dinos algo, Fernando Figueroa, ¿cómo hoy, si ya no tenemos al paciente aquí con nosotros, un médico puede decir con tanta certeza el diagnóstico que tú nos estás dando? Porque de alguna manera el proceso no es sorpresivo, el proceso no es de irrupción intempestiva, es un proceso progresivo, es de base infantil. Desde pequeño empiezan a manifestarse ciertos comportamientos, ciertas actitudes, pero sobre todo ciertas maneras de hablarse que tiene el sujeto, el niño, que le dicen que su manera de ver el mundo es más del lado del niño, en el caso de las niñas, o en el caso de los niños, como si fuese el mundo de las niñas. Esto los padres lo conocen perfectamente bien. No tenemos estadísticas, pero tenemos la percepción de que de cada 10 personas que tienen un conflicto con la sexualidad en términos de género, 2 son o van a ser o estarán incluidos en el grupo de trans o intergénero. De estos 2, 1 o 0.3 llegarán a la operación propiamente dicha de reasignación de sexo anatómico, lo cual no significa que
haya una reasignación de sexo genérico intrapsíquico que realmente resuelve el asunto. Es decir, donde pareciera que la intervención quirúrgica va a resolver el problema, no resuelve el problema. Resuelve el asunto anatómico, pero dentro de hay un problema. De hecho, yo tuve un caso que traté durante varios años, que para no darle la vuelta con todos los detalles, empieza como niño a quien le gustan las niñas, descubre que prefiere a los niños y después de prácticamente toda una vida llega hasta prácticamente los 30 años para convertirse en toda una mujer sin la ablación de los genitales masculinos. Pero su objetivo, el sueño de su vida es ser toda una mujer. ¿Y para qué? Porque le encantan las mujeres. Pero, ay, me dejaste pensando, me pusiste un completo, ¿cómo se llama? Enredo mental. Pero a fin de cuentas, si le encantan las mujeres y no está capacitada para satisfacer mujeres, entonces, ¿qué pasa? Que tiene que construir, que fue lo que hicimos durante muchos años, que construir una personalidad. Uno, para convencerla, de hecho le pedimos que se buscara un trabajo que pusiera a prueba su femineidad en el entendido de una construcción, de una puesta en escena, y que tuviera contacto con el mayor número de varones que la tuvieran que ver, valorar, codiciar como mujer para ver si podía actuar el papel convincentemente. Y para nuestra sorpresa fue 100. Lo aprobó con excelencia. Se convirtió en modelo de medicamentos y de suplementos para físico-constructivistas. Fue la envidia del resto de las modelos de un equipo de casi 30 mujeres y los varones prácticamente le cayeron encima. No había necesidad de fingir la voz, que era el primer problema con el que ella llegó. Su propia voz suavizada por el trabajo hormonal y todo lo demás, un poco el impostar la voz, pero finalmente fue su propia voz y fue perfectamente aceptada. Fue toda una mujer durante 15 días que duró el evento. Emilio, una pregunta para irnos. Decir de esa manera, porque si no, al rato me apedrean allá afuera. A mí también me van a apedrear, pero sí. Pero no, lo que resulta es que esa mujer quiere imponer el buen trato y que nadie se le acerque, que nadie la toque, que nadie la empuje y que la trate. Que nos sepamos comportar. Exactamente. Que eso es lo que se esperaría, ¿no? Claro, vamos, se esperaría, pero no somos una cultura así. Somos una cultura particularmente de todo lo que no deberíamos ser en lo convenientemente social. Pero bueno, dejemos eso porque es para otra cosa, ¿no? Okay. El punto es que en la transexualidad está la misma historieta. El personaje en la película muestra los serios conflictos que hay a partir de un acto inaugural. Esto es fundamental para cómo se va a vivir el sujeto, externa o internamente. El acto inaugural es fundamental. El acto inaugural es simplemente maquillarse, trasvestirse en un momento dado para una festividad, para un evento o para la propia intimidad, como lo ha hecho toda su vida, o bien que la familia diga, sí, mi amor, yo sé que tú eres toda una dama. Frase que todos hemos oído en muchas ocasiones, en distintos sitios, para esos caballeros que son tan sorprendentemente caballeros, que son todas unas damas. No, eso esconde precisamente que algo estamos identificando en ese sujeto que lo hace distinto. Y eso, en muchos casos, es lo que va a permitir que irrumpa la idea de que hay un otro al interior. Ahora, perdón. No, perdón. Ahora, ¿eso qué pasa? Esto es, así como el asunto del comportamiento del macho es un asunto cultural, como decíamos, esperaríamos que plantara una chica en medio de un convoy de puros hombres, pues todos los que estamos ahí adentro nos comportamos como gente, dirían en algunas partes como gentes. ¿De bien? De bien. ¿Qué pasa con este asunto? ¿Es un problema emocional? ¿Es un asunto de falta de identidad? ¿Es un asunto de perdón si lo digo así, es un asunto de enfermedad? ¿A qué? ¿A qué es un asunto cultural? ¿Es un asunto de moda? ¿Es un asunto de qué?
Digamos, para la Organización Mundial de la Salud, la homosexualidad y todo lo que implique la perspectiva de sexualidad para con un género distinto del propio o del anatómico, esto se considera absolutamente normal. Lo que no se ha podido definir hasta el momento es qué pasa con transgénero, intergénero, travesti, transexual. Todavía no lo sabemos, no podemos ubicar con precisión de qué se trata. Pero lo que sí sabemos, a través de los estudios genéticos últimos, es que el cerebro en el proceso del segundo y tercer trimestre del embarazo puede feminizarse o masculinizarse en términos de los torrentes hormonales que la madre tenga. Esto puede determinar que la percepción del mundo sea desde apoyado por lo cultural, vaya desde lo femenino hacia lo masculino y viceversa. ¿Y esto tendría relación con la genética? ¿Sería simplemente un proceso biológico? Parece ¿Qué ser pasaría? que esto es una deriva genética, es decir, al igual que heredamos distintas características de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y demás, es una deriva genética, no es de padres a hijos, sino que puede saltar varias generaciones, Okay. y es básicamente azaroso. Bien, ahora, volviendo al caso de este personaje, Einar Wegener, casado con Gerda Wegener, y que él después se hace llamar Lili, toma Sí. la personalidad de una mujer. Y que no es gratuito el nombre. ¿Por qué? Porque recordemos que es la primera mujer que Dios crea y la crea a imagen claro, y semejanza de sí mismo. Sí, ajá. No es Adán al primero que crea, es a Lilith. Ok, es a Lilith, exacto. Bueno, en el caso de la película, nosotros nos creímos que esto era un asunto de una inquietud transgénero, un hombre que decía que estaba una mujer atrapada dentro de él, etcétera, etcétera. Y tú nos estás diciendo que hubo un gran error en el diagnóstico, pero también estaban en pañales. Por Todo supuesto. su entorno estaba en pañales, ¿no? Así es. Entonces, este error en el diagnóstico de una persona con una esquizofrenia, que en realidad lo que tiene es un desorden de personalidad. Es disgregativo, sí. ¿Cómo se llama ahora ese desorden? Así, trastorno disgregativo de la personalidad. Ajá. Antes era personalidades múltiples, el caso Sí. civil, que Sí. es falso, nunca existió. No. El caso civil jamás existió. Ese también es Hollywood. Es Hollywood. Bueno, una novelita y luego Hollywood. Exactamente. Pero no, yo también creo que no existió, Sí. eso es un cotorreo. Pero entonces, este hombre resulta tener este trastorno y hay una mujer en esa otra personalidad. Y él decreta que se siente muy, muy satisfecho cuando se viste de mujer, cuando posa para la esposa, que se pone el vestido de ballet y las medias y todo esto como que le provoca una excitación muy particular, ¿no? Y usaste el término preciso, decreta. Sí. Sí, no lo pudiste haber usado mejor. Sí. Él es el que lo decreta, no lo hace desde afuera. No viene de afuera No. el decreto, eso es No, del interior. Es una cosa personal, sí, eso también. Ahora, ella sigue el juego. Ella sigue el juego por amor, ¿por qué? Por pánico. Ella sigue el juego por ¿Tiene pánico. miedo? Sí, ella se da cuenta que algo está pasando, que se irrumpe violentamente para regresarlo, para desacreditar ese decreto del interior de su marido. Algo puede suceder y prefiere dejar y pensar que el tiempo va a ir diluyendo esa necesidad. Y en realidad lo único que hace es reforzar Sí. todos los elementos de construcción de toda una mujer. Hay que decir esto, las mujeres siempre han confiado que por ser mujeres son toda una mujer, pero saben muy bien que se construyen desde pequeñas. Y la construcción de toda una mujer no es cosa baladí, es un proceso sumamente complejo, en el cual casi ninguna mujer tiene éxito, porque al fin y al cabo siempre falta algo. Y ese falta algo es lo que les permite buscar todas las maneras posibles de ser mujer. El caso delirante es exactamente lo contrario. Quien decreta ser mujer es mujer completa, es mujer total, es mujer que no le falta nada. Y no le falta nada porque lo que a la mujer le falta, él ya lo tiene. Es el caso de este Que sujeto. es el caso de este sujeto. Entonces, por eso es que, insisto, la actuación es simple y sencillamente maravillosa, porque muestra cómo está ese poderío del varón que está siendo empujado contra el rincón para que reduzca todas sus expresiones varoniles, pero está
toda una mujer, lo que llamamos una mujer fálica, que está demostrándole al mundo que ella existe y que existe con su totalidad y que no necesita de nadie para ser ella misma. Y esa mujer va a desear, la de esta película, esa mujer va a desear hombres. Así es. Va a desear sexo con hombres. En unos casos. En el caso de la película, no. Como queda claro, ella no desea hombres, ella desea ser mujer. Ese es lo que le cuesta la vida, ser mujer. No buscar hombres. Ahí es donde la película no deja muy claras las cosas y tiende a confundir, porque da la impresión de que se trata de un homosexual que quiere cambiarse de género, intergénero, y entonces esto no parecería ser socialmente aceptable. Pero no se trata de eso. Se trata de una mujer en construcción en el cuerpo y en la psique de un varón que concluye su gran construcción con su propia destrucción, en tanto toda una mujer. Ahora, decías, la mujer, para ser toda una mujer, se construye desde que nace. Así es. Me imagino que el concepto es igual para los hombres. No, curiosamente no. ¿Por qué? Porque el varón se construye a partir de estos juegos que todos tenemos. Es decir, de empujarnos, de golpearnos para no tener que besarnos, de abrazarnos como osos, justamente para no tener que besarnos. O sea, nuestra manera de exhibir cariño y aprecio para con otro varón tiene que ser a través de aprender los ritos propios, selváticos, que los varones tenemos. De lo contrario, es inadmisible. Tendría que ver entonces con el concepto, con el problema cultural, para mi gusto, obstáculo cultural, de que al hombre se le restringe la posibilidad de la expresión de emociones, de manejo de afectos, de manejo de sentimientos, de el llanto famoso, lo del niño no llora, que creo que eso puede ser que haya pasado, y que las mujeres somos más expresivas. ¿Tendría que ver con eso? Sí, en nuestra cultura, en la cultura occidental y en la nuestra. Si en la nuestra existiese la costumbre, la usanza del baño turco solo para varones, esto no estaría pasando. Todo el mundo de Medio Oriente que tiene la costumbre del baño turco, las relaciones interpersonales de varones son mucho más francas, mucho más sensibles, mucho más perceptivas a expresiones de aprecio y cariño, que no tienen nada que ver con costumbres extrañas o exóticas. Ok, entonces aquí, y ya voy a decir algo que también se van a enojar mucho, pero aquí tendríamos mucha intervención de nuestra tradición judeocristiana como represora de una necesidad de expresión y de ser. Y yo voy a decir otra cosa que también me van a apedrear. Este es el resultado, este es el gran triunfo de la revuelta de 1910 a partir del evento de los 41. Ahí quedó marcado para siempre que esos no. El 41 Zafo, sí. El famoso, que era un yerno de Porfirio Díaz. De don Porfirio Díaz. Era un yerno de don Porfirio Díaz. Sí, claro. Entonces ahí ¿Qué queda historia es ahí esa? queda proscrito y triunfa la revuelta de 1910. Y en este país solo hay machos. Y las mujeres que siempre tienen que estar detrás de la puerta, esperando y cargadas. Pero yo creo que no es nada más en este país. Yo creo que está viendo una apertura. El presidente habla de esta posibilidad de los matrimonios entre parejas homosexuales. Está en la mesa de discusión la posibilidad de las adopciones, que es otro tema mucho más delicado. Pero yo a lo que voy es a que esta cuestión de el homosexual sigue siendo minoría en cualquier parte del planeta. Te van a apedrear. Estadísticamente nos estamos empezando a percatar que esta minoría no es tal. La minoría es eso que habíamos presumido durante siglos de la heterosexualidad. Esa es la minoría. Es decir, ahora que se... Déjame aclarar algo antes de continuar. Esto, digo, en este país, porque si me empiezo a desbordar con otras culturas, nos metemos en una serie de líos muy complejos porque hay elementos que sí varían. Lo digo solamente en la nuestra porque es en la que vivo y mis pacientes provienen de esa cultura y bueno, tengo los elementos, los pelos de la burra en la mano para poder hablar y no hacer elucidaciones que me cuesten ser lapidado allá afuera. Pero por otro lado,
La construcción genérica es una construcción arbitraria. Es atávica, sí, es decir, viene desde el pasado, pero sigue siendo totalmente contradictoria. Y prejuiciosa. Y prejuiciosa. Y aunque hoy se diga que esta ciudad es amigable para cualquier tipo de especie o subespecie, humana o no, el cuento es que no es así. No. Y todos lo sabemos. Que por decreto se insista en que hay que hacerlo de tal o cual manera, bueno, pues está muy bonito, pero no se puede ni erradicar la minoría, ni erradicar la mayoría, que además ya no sabemos cuál es cuál. Esto, repito, es, el que ahora la homosexualidad, comillas, porque ya no es tan fácil hablar de ella, pueda ser absolutamente explícita o medianamente closetera, nos demuestra que esa disque minoría es una mayoría apabullante y que en todo momento, y eso lo aprendemos de todos nuestros cursos de psicoanálisis y de medicina, la enorme mayoría tiene pulsiones de carácter homosexual permanentemente, que no las pueda resolver, que no las quiera resolver o que no tenga la talla de vestido que requiere, esa es otra historia. Sí, pero de estas inmensas minorías de las que hacemos referencia también, me parece que es también como este juego este juego del asunto del machismo y del asunto de la cultura entre la mujer y el hombre, nada más. Así es. En que responsabilizamos, o sea, decimos, es que los hombres son machistas, pero finalmente en un país como es México, o en la cultura como es México, la mayoría de los que educan a los niños son las mujeres, sí. Y entonces los vuelven machistas. Sí. Y entonces ese es este apartado. Este asunto de hipócritamente de requerir y denunciar y exigir este asunto de tolerancia, de respeto, ¿no? Cuando finalmente no existe de la forma contraria, es decir, cuando esta parte no respeta ciertos parámetros, me parece. Y entonces, y lo digo así, porque finalmente yo tengo amigos que no se respetan entre ellos. O sea, que son homosexuales, que son gays, y no se respetan entre ellos. Pero si llega un heterosexual y les dice algo, y entonces ahí sí es molesto para ellos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento esa línea se rompe en el que entre ellos sí no se pueden respetar, pero finalmente cuando llega alguien más, un tercero, sí existe esta indignación, ¿no? Entre broma y broma, pues sí les digo, bueno, ¿cuál es? A ver, porque yo no lo entiendo, explícamelo, ¿en qué sí te ofende y qué no te ofende? ¿No? Vamos a dejar Fernando Figueroa. Estamos platicando con Fernando Figueroa, psicoanalista. El pretexto era hacer una revisión del personaje que inspira la película La chica danesa. Ya nos aclaró el doctor Figueroa que es una dramatización hollywoodense un poco fantasiosa, que el caso estuvo mal diagnosticado, que había un problema de esquizofrenia. Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? En estos últimos minutos platicando con el doctor Fernando Figueroa, psicoanalista. Les contaba yo que el pretexto fue la película La chica danesa, pero pues se ha ido desviando la conversación con nuestro compañero Emilio Valles Vidrio, una servidora Lucero Solórzano, en torno a esta cantidad de variedades. Te decía, Emilio, te decía la actitud de unos hacia otros, de que los que se respetan a sí mismos, los que no respetan al otro, y se quedó en el aire tu inquietud. Sí, porque extrañamente tú platicas con algún homosexual y pues de alguna manera recrimina, que me ha pasado platicando con ellos, recrimina, por ejemplo, a los transexuales. No, es que, o los transexuales a los bisexuales y los bisexuales. Entonces de repente ya no sabes en qué lado estás, o quién está bien o quién está mal. Y entonces conlleva precisamente a este asunto de juzgar, prejuzgar, y ya tampoco entenderlo, ¿no? Y lo que yo también comentaba, que me ha sucedido incluso a mí y a mucha gente que va a recordar el evento porque muchos lo vimos. Una cosa es encontrarse en el metro un par de guarros bien vestidos, bien paridos, de más de 1.80, con corbatas de seda, etcétera, que se están besando, y uno dice ¡qué sexy! Y hasta está uno tratando de estar cerca para ver qué tipo de loción trae. Pero si se trata de dos pobres guarros albañiles, con todo respeto, por el amor de Dios, es solo un comentario, pero un par de guarros que pierden el estilo, yo mismo los empujaría a las vías del metro, con su perdón, pero hay cosas que no se pueden perder, o que al menos socialmente no deberían perderse. Claro. Bien, tendría yo aquí entonces esta pregunta que estábamos comentando en el corte. ¿Estamos en pañales en esto? Sí,
Estamos en pañales, pero lo peor es dejemos la sociedad en cuanto a la percepción subjetiva y arbitraria de estas distintas colocaciones. Y a nivel científico también. Y a nivel nosotros, los profesionistas, a los que nos llevan a los hijos y a las hijas con el mandato de cúremelo, es así como le curo qué cosa, desde dónde quiere, porque después va apareciendo que el asunto ya tenía antecedentes. Es que sabe que, es que hubo un tío, es que hubo un abuelo, es que hubo una abuela. Digo, oiga, a ver, ¿qué es lo que quiere decirme? ¿Que el pobre hijo o hija hoy es la heredera o el heredero de algo que sucedió hace un par de generaciones? ¿O algo que vieron el día anterior durante su infancia? ¿De qué cosa quiere que lo cure? ¿De los recuerdos traumáticos que ustedes generaron? ¿O de lo que usted cree que es una enfermedad o que considera que es una enfermedad? ¿O de los comentarios de la escuela o de su familia que no toleran que su hijo se vista de tal o cual manera o que su hija le guste jugar con carritos? Nosotros ya también tenemos problemas para precisar hasta dónde estamos viendo una patología y en dónde estamos viendo la apertura, una apertura, todo esto entrecomillado, que permite que el sujeto, independientemente de todo, pueda expresar su colocación en la sexualidad, porque hasta el término ya nos están apedreando. Yo ya no puedo decir preferencia, ya no puedo decir palabrotas, orientación, orientación, ya no puedo decir nada de eso. Ya no puedo insultar como era antes, porque resulta que me llevan al bote o me pueden demandar o me pueden decir que estoy pasado de moda. Hay una serie de términos y una serie de palabras que hemos decretado que están fuera de lugar, como si las palabras pudieran estar fuera de lugar en el castellano. Ahora, dijiste una estadística que es muy importante hace rato, recuérdanosla por favor. Sí. Hablando de 10 casos. De decías. cada 10 varones. De cada 10 varones. Este es el caso de varones. En las mujeres parece ser que es mayor, pero bueno, porque hay una enorme tolerancia al intercambio erótico entre mujeres, claro, visual y bla. Sí. Entonces no sabemos cómo hasta está a nivel de medios y de mercadotecnia, ¿no? Sí, insisto. Cosa muy machista. Y volvemos a lo de la escena del metro. Volvemos a lo mismo, dos mujeres ¿no? lindas, qué bien, pero dos tresudas va para afuera. Y la explotación de la pornografía entre mujeres es mucho más común que entre hombres. Así es. Y nadie dice nada. No. Hasta en los talleres mecánicos ya puede haber carteles de actos lésbicos, pero no puede haber de actos homosexuales. Pero eso es de machos. Vamos, todo totalmente. ¿Qué habría que decir que tan machos suelen ser? No, pero bueno. O de machos de closet, que están en el closet. que están amarrados en el interior del closet. Pero bueno, decía, de cada 10 varones, en donde la percepción de la sexualidad no es precisa, concreta, es decir, que tienen cierta inclinación bajo ciertas circunstancias a el consumo contrario al sexo anatómico, 2 tienen ya un componente trans o intergénero. De estos 2, 1 puede expresar abiertamente cierta actitud de virar hacia el género contrario, que no al sexo contrario. Es decir, puede haber un varón quien desea colocarse en el papel de una mujer y no ser homosexual necesariamente, y tampoco ser travesti, sino solamente actuarse, manejarse, construirse como toda una mujer. Pero en su vida personal, íntima, como cualquier otra persona, hombre. Es un varón. O sea, puede haber incluso una relación heterosexual en el que incluso sea una persona casada. Así es. Que su esposa pues le dé cuerda porque luego se pone muy enjundioso. Que es el caso de la película. Ajá. Que es lo que plantea. Ese es el 1 de esta estadística. Y el punto 3 implica conflicto patológico. Es decir, que no pueden convivir funcionalmente entre lo que desean, el lugar que desean ocupar, y la asignación anatómica o psíquica que ya tiene. Es decir, es un varón que tiene el conflicto de moverse como mujer, colocarse como mujer, pero seguir tratando de jugarse varón.
y que genera todo un conflicto que va a terminar en un proceso disgregativo de la personalidad, que sí es una patología propiamente dicha. Pero es el punto 3 de cada 10. Ok, entonces esos niños chiquitos que llegan, es que mamá, es que yo me quiero poner un vestido, y mamá, yo me quiero hacer unas colitas, y mamá, yo quiero jugar con muñecas. Puede haber en esa criatura una gran variedad de vertientes, de explicaciones y diagnósticos de lo que le está pasando. Exactamente, por eso toma tantos años. Y por eso hay que reprimir brutalmente a los padres, porque los padres son los que deciden qué es lo que va a hacer el niño. Porque puede haber papás que entonces muy modernos dicen, está bien, te voy a comprar tu Barbie. Y pácatelas, ¿no? Y ya lo vuelven niña. Cuidado, lo incitan, lo invitan a que se coloque en la posición de niña o en la posición femenina, porque el jovencito o la jovencita no es ni niño ni niña, sino que de alguna manera esto se está jugando a partir de lo que los padres le están señalando. ¿Qué deben hacer esos papás? Eso, fíjate que eso te iba a preguntar. Es que ese es otro temazo. Es otro temazo del asunto en el cual tus hijos empiezan a ver todo en un asunto de los medios de comunicación, la televisión, el ambiente, el contexto, los vecinos, y de repente te preguntas cómo actúo con mi hija o con mi hijo para decirle pues sí o no. Exactamente. Ese es otro tema que yo creo que deberíamos de tratar en otro programa. Sí, bueno, de aquí al minuto 58, dinos, ¿qué deben hacer esos papás que tienen, que empieza su niño con inquietudes hacia inclinación, o no sé cómo decirlo sin que moleste a alguien, a cosas femeninas? 1, no prejuiciar. No decidir por el niño o la niña qué es lo que está haciendo. 2, suministrar sí los elementos que el niño o la niña piden para el juego, porque no hay que olvidar, es un juego. La asignación futura la hacemos nosotros, sus padres. Entonces, dejar que el niño o la niña pueda satisfacer su necesidad de travestirse, pero no incidir en que, ay, mi amor, ni modo, te resultaste ser esto. Y entonces, pues bueno, vámonos al supermercado y te voy a comprar todos los vestidos que quieras. La vida en rosa es el vamos, exacto, y esa película es buena también. Todo el conflicto o la de Bruno, plantea, ¿no? O la de Bruno. En fin. No, es observar primero, guardar silencio, no prejuiciar y sobre todo evitar que los tíos y las tías se acerquen a estos niños durante este proceso. A meter la cuchara. Sí, porque como ellos se sienten con el derecho de corregir, claro, porque los padres son una bola de irresponsables, entonces yo le voy a enseñar cómo debe ser todo un niño. Buenísimo el resultado final de esto. Estos 2 minutos valieron oro, mi querido Fernando Figueroa. Muchas gracias, como siempre un placer de estar con